Buenas noches, hermanas. Gracias, mis niñas, que las vi en los vientres de sus madres. Y ahora las veo así, tan bonitas. Dios me la bendiga. Dios le bendiga a todas. ¿Les gustó la poesía que las muchachas declamaron? Está aquí en la revista Caminemos Juntas. Yo nunca dejo de mencionar este ministerio. Lo menciono porque estamos suscribiendo para el año 2022, por la gracia del Señor, la revista Sigue Adelante, con temas para jóvenes, para casadas, para solteras, para madres que están criando, para hermanas que ya entraron a la tercera edad, con estudios bíblicos y con poesías hermosas. Esa poesía está en la revista de julio-agosto de este año. La he leído 3 veces y la sigo leyendo porque cuando la leo siempre me da mucho gozo. Así es que, y se la doy a las jóvenes para que la declamen. Bien, para nosotras es un placer, hermanas, estar aquí con ustedes. Gracias por invitarnos para compartir con ustedes. Qué bueno que podemos estar en el templo. Qué bueno que el Señor nos ha permitido que las puertas se abran de los templos que hemos dedicado para reunirnos. Ya vimos la lectura, vamos allá, abramos nuestras Biblias en Números capítulo 15. Vamos a leer verso 37 al 41, ya nuestra hermana Magdalena nos leyó este texto, pero de este texto sé que vamos a estar meditando en esta noche y vamos a tratar algunos textos más relacionados con esta porción. Ya han oído el tema que quiero hablarle en esta noche, en el desierto, un recordatorio especial. El libro de Números, tiene ese nombre así porque en él se incluye el censo de los diferentes grupos que iban a pertenecer al ejército de Israel, por eso Números. Pero el nombre en hebreo en que está escrito en el Pentateuco, es parte del Pentateuco que escribió Moisés, el nombre en hebreo es Ber Midbar. Ber Midbar significa en el desierto. Cuando uno lee el libro de Números, uno ve al pueblo de Israel caminando por el desierto. Y realmente el nombre es muy significativo, tiene mucha enseñanza. El título en hebreo, Ber Midbar, en el desierto. La palabra desierto, nosotros usamos en español, viene del latín desertus, que quiere decir abandonado. Y realmente es una de las características del desierto, un lugar abandonado. Algunos que hemos podido asistir a lugares desérticos y verlo, nos damos cuenta, es despoblado, las temperaturas son extremas, en el día un calor insoportable y en la noche un frío insoportable. Mucha escasez, peligros, no hay agua, muy poca vegetación. Y lo que vamos a ver es que el Señor lleva a su pueblo liberado de Egipto por ese lugar, por ese trayecto. Y vamos a leer de nuevo la porción de Números 15, 37 al 41. Dice Moisés escribiendo aquí, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Cuando el Señor llama a su pueblo de Egipto, le dijo en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 a Moisés, en la zarza, yo he descendido para librarle. Y aunque Moisés sabemos la historia, rehusaba el llamado, el Señor le dijo, soy yo que he descendido para librar a mi pueblo, he oído su clamor, soy yo que lo voy a sacar. Y aquí en el libro de Números vemos ya que salen de Egipto liberados por el brazo poderoso del Señor. Y en este libro de Números lo vemos marchando,
Así que es un libro de marcha, pero también de luchas, de batallas. Ellos salen caminando desde el monte Sinaí y llegaron a un territorio que se llamaba Cades Barnea, cerca de la tierra prometida. La tierra prometida era Canaán. Cuando ellos llegaron ahí, eso está aquí en el libro de Números, ocurre una situación difícil, y es que ellos dudan si podrán entrar a la tierra prometida. Moisés envía 12 espías, y los 12 entran a la tierra prometida. Al entrar a Canaán había obstáculos, había murallas enormes, habían unos hombres gigantes, los hijos de Anac. Y el Señor se le había dicho a Moisés: yo le voy a dar a ustedes la tierra del cananeo, del eteo, del fereceo, del jebuseo. Ahí están todos ellos, todos esos enemigos, pero yo se la voy a dar. Y esos 2 espías entran, y cuando traen el informe, vienen con frutos de esa tierra, porque el Señor había dicho una tierra que fluye leche y miel, es una tierra ancha, espaciosa. Vienen con los frutos, pero ¿qué sucede? Que la mayoría del pueblo entró en un pánico. Solo Josué y Caleb, sabemos eso, fueron los únicos que dijeron: nosotros podemos tomar esa tierra porque Jehová no nos las prometió. Porque es promesa del Señor. Pero nadie quiso escuchar a Josué y a Caleb, ni a Moisés mucho menos. La mayoría del pueblo se fue con la mayoría, porque pasa eso, que casi siempre pensamos que la mayoría tiene la razón. Y entonces, ellos, si hubiesen seguido la promesa del Señor de que esa tierra Él se la iba a entregar, y lo que Josué y Caleb le dijeron: entramos. Miren, los 2 entraron, no le pasó nada, trajeron uvas, trajeron frutos de allá, y llegaron bien de nuevo a Cades Barnea. Si ellos confían en el Señor, ellos hubiesen entrado ahí en aproximadamente 40 días. Pero al no confiar en el Señor y llenarse de incredulidad, de dudas, y murmurar contra el Señor y contra Moisés y contra el liderazgo, eso le tardó 40 años. Entonces el Señor los pone a vagar 40 años por el desierto. Toda esa generación que dudó de las promesas del Señor, de su fidelidad, no entró a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb y los hijos de ellos. Cuando uno lee el libro de Números, entonces uno aprende que el desierto es una figura. Aunque fue literal que el Señor lo dejó vagando ahí en el desierto, es una figura espiritual para mostrarnos a nosotros que el Señor permitió ese tiempo a ellos ahí con un propósito. Si uno lee el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 2, Moisés dice claramente por qué el Señor le permite que duren esos 40 años ahí. Y no lo introduce a los 5 días ni a los 10 días, sino solo 40 años hasta que toda esa generación murió. Deuteronomio 8:2, el Señor le explica por Moisés y le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí está la explicación. El Señor sabía lo que había en su corazón, ellos no sabían. 40 años ahí es para afligirte, para probarte y para que tú sepas si realmente obedeces o no obedeces. Y el desierto, decíamos, entonces es una figura para nosotros los creyentes. Muchos estudiosos dicen: la vida cristiana de un creyente aquí en la tierra es comparable a ese caminar por el desierto. El creyente en el mundo es como si tuviera un desierto. Porque ¿qué le ofrece el mundo a un creyente? Bueno, el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué le ofrece el desierto físicamente a una persona? Sol, frío, poca agua, peligros, serpientes. Todo eso tenían que enfrentar ellos físicamente. Pero ¿qué tenían ellos que aprender en esos 40 años? Aprender a conocerse a ellos mismos y aprender a conocer un Dios de toda gracia, que a pesar de la infidelidad,
fue fiel con ellos. En Éxodo dice Moisés relatando que nunca se apartó la guía del Señor. De día, una columna de nube. De noche, una columna de fuego. Siempre iba adelante para conducirles. Al mandato de Jehová partían, al mandato de Jehová acampaban. ¿Qué nos enseña a nosotros desde el punto de vista espiritual? El mundo es un desierto que no sabemos qué depara cada día, pero la presencia del Señor siempre estará ahí. Y uno aprende muchas cosas de todo lo que pasó ahí. Es precioso este libro, pero nosotras tomamos esta porción del capítulo 15 para aprender algo muy especial. En el desierto no solamente ellos iban a marchar, porque iban como peregrinos ¿a dónde? A la tierra de reposo, a Canaán. En el desierto ellos tenían que guerrear, enfrentar enemigos, pero también tenían que testificar y adorar. Cuando el Señor nos llama para ser sus hijas, nos llama para que terminemos nuestra carrera, ¿dónde? En la patria celestial. Estamos marchando todas hacia allá. Pero mientras vamos caminando en este mundo, hay luchas, hay batallas. Pero también, como Israel marchando por el desierto, hay que dar testimonio y hay que adorar. Miren, ¿en qué nos basamos para decir esto? En el libro de Éxodo, cuando Moisés tiene que conversar varias veces con Faraón, con la disputa para que le deje sacar el pueblo, varias veces Moisés le dice a Faraón el motivo por el cual el Señor quería sacarlos de ahí. Éxodo capítulo 5, versículo 1, el Señor le dice, Moisés, vocero, ¿verdad?, del Señor, le dice a Faraón, deja, eso es la parte C del versículo 1 del capítulo 5 de Éxodo, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Dónde iban a celebrarle fiesta al Señor? En el desierto, no en Egipto, no en Gosén, en el desierto. Y ahí mismo, ustedes están ahí en Éxodo, en el capítulo 5, se repite muchas veces ese mandato, esa aclaración del Señor a Faraón. ¿Por qué yo quiero sacarlos? ¿Por qué yo quiero que vayan caminando y salgan de aquí? Vimos la parte final del verso 1 del capítulo 5, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El versículo 3 también en la parte, versículo 3 y del capítulo 5 le dice, ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. O sea, que iban ¿qué? A adorarle. La adoración es la actividad más elevada que un creyente puede hacer. Porque la adoración es una actividad donde el creyente se ocupa solo del Señor, de lo que Él es. Le habla y le alaba por lo que Él es. Y se encarga solamente de darle adoración, alabanzas por lo que Él es. Entonces, si el Señor está llevando por un desierto, un lugar tan inhóspito y tan difícil que no se puede vivir a su pueblo, era para aquellos que aprendieran a glorificarle ahí, a adorarle ahí. Es muy fácil adorar cuando todo está bien, cuando estamos cómodas y cuando no hay dificultades. Pero la adoración se interrumpe cuando las cosas no están bien. En el desierto, hermana, bajo ese sol, tenemos que imaginarnos esto, miles de personas caminando. Hombres, mujeres, niños, viejos, embarazadas, con una sola ropa, con un solo calzado, y cargando sus enseres, poniendo carpas. Y cuando Jehová decía levantar carpa hay que partir, partían. Literalmente eso ocurrió así por 40 años. Literalmente por 40 años Jehová proveyó agua donde no había, comida donde no había, vestido que no se dañaba ni calzado.
Y ese Jehová que estaba guiándolos a ellos, nuestro mismo Dios. Tiene una iglesia caminando en este mundo. Tiene cada creyente caminando con dificultades, con pruebas y aflicciones para probarnos, para enseñarnos lo que hay en nuestro corazón y sobre todo para experimentar la gracia y la misericordia de un Dios que no cambia. Entonces, miren, sigamos viendo en Éxodo ahí. Él le dice a Faraón, yo quiero que mi pueblo, déjamelo ir porque quiero que me celebre fiesta en el desierto. No se olviden nunca eso. La adoración al Señor no es mezclada con el mundo, es separada. Y también en Éxodo, ahí mismo, en el capítulo 7, verso 16, vuelve y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 8, versículo 1, Jehová ha dicho, dice Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el versículo 20, ¿ven todas las veces en que está diciéndoselo? Israel iba a caminar por el desierto, no era como algo fortuito. Si bien tenía una esperanza de llegar a la tierra prometida para descansar, ¿verdad? Tener tierra ancha, como el Señor le dijo, que fluía leche y miel, era el beneficio que ellos iban a tener personal. Pero durante ese tiempo que estuvieran en el desierto, había un propósito. ¿Cuál era? Servirle, hacerle fiesta, adorarle. Es el propósito más elevado por lo que estamos aquí, mis hermanas. Es tiempo de que nosotras empecemos a conocer a nuestro Dios, no solo por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Muchos dirían, bueno, nos vamos porque vamos para una tierra que fluye leche y miel, nos vamos porque vamos a estar liberados del yugo de Egipto, nos vamos porque ya no vamos a tener la esclavitud cargando los ladrillos, ¿verdad? Son beneficios personales. Pero Israel iba a aprender en el desierto que iba a estar caminando ahí, porque era pueblo especial, posesión de Dios. Y como pueblo especial, el Señor se va a glorificar en ellos, para testimonio al mundo. Eso quedó plasmado aquí en las Escrituras, para enseñanza para nosotros, como escribió Pablo en el capítulo 15 de Romanos, en el verso 4, que esas cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que por eso estamos en el capítulo 15 de Números. Este capítulo es muy interesante porque es antes de ellos entrar a la tierra prometida que el Señor le está diciendo a ellos cómo debían adorarle. Así que es un capítulo de adoración, capítulo 15 de Éxodo. Aunque el libro prácticamente donde el Señor le explica cómo adorarle es Levítico, un libro precioso, con todas las indicaciones de cómo adorarle. Pero aquí en Números 15, el Señor le dice, en todo el capítulo, las condiciones para adorarle. No vamos a leer eso, pero sí le voy a decir rápidamente. Del versículo 1 al 21, Él le dice qué podían traer para adorar, o sea, cómo eran las ofrendas. Del versículo 22 al 29, el Señor le dice que hay cosas que obstaculizan la adoración de manera temporal, el pecado. El pecado obstaculiza la adoración. Y del versículo 30 al 36 dice, ¿qué cosas obstaculizan de manera permanente la adoración? Solo le voy a leer el verso 30 para que se den cuenta. Hay cosas que obstaculizan, el pecado obstaculiza la adoración siempre porque interrumpe la comunión con el Señor. Y ahí ustedes leen eso y se dan cuenta que era el pecado por hierro, pecados que tenían que pedir perdón al Señor. Pero hay pecados que obstaculizan permanentemente la adoración. Y aquí el verso 30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Hay pecados que obstaculizan la adoración permanentemente. Es el creyente que todo el tiempo es rebelde a la palabra del Señor. Nunca obedece ni se arrepiente. La adoración totalmente está obstaculizada para siempre y el Señor decía, córtalo de la asamblea. No es que el Señor ahora lo manda a alguien a cortar a nadie, no, Él se encarga de disciplinar al creyente obstinado y rebelde. Entonces, los demás versículos que vamos a tratar
son del 37-41 como he leído. Lo que está queriendo decir este versículo ahora es, ¿qué podían hacer ellos mientras fueran caminando para guardarse en condiciones óptimas para adorar? Y es lo que queremos nosotros aprender en esta noche. ¿Qué hacemos para guardarnos en condiciones adecuadas que el corazón adore al Señor de manera que le agrade a Él, en espíritu y en verdad? Y entonces el Señor le dice a Moisés, verso 37 a 38, como ellos no tenían Biblia como nosotras, ¿verdad? Ellos no tenían Biblia para leer. El Señor le enseñaba a ellos cómo, por figuras. Entonces el Señor le dice a Moisés, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. El Señor le da un recordatorio visible en la marcha, en su ropa. Se tendrán que ponerse franja en el borde de sus vestidos, pero en la franja del traje, ¿verdad?, que van caminando, abajo en el alrededor van a ponerle un cordón azul. El azul, mis hermanas, siempre en la palabra habla de lo celestial, de lo que está allá arriba del cielo, siempre. En todo el Antiguo Testamento, el azul le enseñaba a ellos el carácter celestial, lo del cielo. Por eso el cordón era azul. Pero ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Que ellos mientras iban caminando tenían que ver ese cordón, mirarse su ropa y mirar ese cordón azul. Y miren lo que dice el verso 39. Ese cordón os servirá de franja para que cuando lo veáis, ¿qué? La memoria se ejercite, te acuerdes. ¿Te acuerdes de qué? De todos los mandamientos de Jehová. ¿Te acuerdas de ellos para que los recites y digas que te lo sabes muy bien? No, para ponerlos por obra, para obedecer. Cada vez que vieran el cordón azul tenían que decir, es que yo pertenezco a un Dios santo que está en los cielos, que habita los cielos de los cielos, y los cielos de los cielos no los pueden contener. Y el carácter de Él tiene que verse en mí, porque fui comprado con precio. Porque un ángel pasó y la sangre del cordero estaba puesta en las puertas y en los dinteles, y cuando el ángel vio esa sangre, pasó. Entonces dice que ellos tenían que mirar el cordón y se acordaran de los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Nosotras no tenemos que tener franja en nuestras ropas. Nosotras tenemos que tener una mirada hacia un lugar que el Señor nos ha dejado. A ellos, al mirar la franja, recordaban los mandamientos que el Señor le dio a través de Moisés. A nosotros, el Señor nos ha dejado su palabra. Hermoso cordón azul. Cada vez que veamos los mandamientos, los preceptos, las enseñanzas ahí, lo primero que tenemos que decir es, vienen de mi Dios. Son de carácter ¿qué? Celestial. No tienen ningún concepto que tenga que ver con el mundo ni influencia del mundo. Egipto quedó atrás, yo voy marchando. Entonces, así como ellos, nosotros como creyentes vamos marchando y tenemos que ver lo que el Señor nos ha dejado para recordar sus mandamientos. En Efesios capítulo 1, versículo 4, el Señor dice que Él, dice Pablo a través del Espíritu Santo, que el Señor nos escogió a nosotras desde que antes de la fundación del mundo para que fuésemos santas y sin manchas delante de Él. ¿Qué tenía que recordar un israelita marchando? El carácter de quien me llamó, a quien le pertenezco. No sé si ustedes captaron que al final de este texto que hemos leído, el Señor repite varias veces en los últimos dos versículos que leímos, 40 y 41, Jehová, vuestro Dios, vuestro Dios, vuestro Dios,
vuestro Dios. Soy tu Dios, tú eres mío. Entonces, vemos el verso 38, dice que esos vestidos, ellos tenían que hacérselo por sus generaciones. Cada uno individual. Porque cada creyente individual tiene que conocer el carácter al Dios que pertenece y las reglas que el Señor le ha dado. Entonces, recordar los mandamientos para ponerlo por obra. Y vamos a ver cómo nosotras podemos, caminando, seguir la misma ruta que llevaban ellos. Ellos miraban su cordón azul, tenían que recordar los mandamientos, los preceptos que a través de Moisés el Señor le daba y obedecerlo. Nosotras tenemos que mirar la palabra, ese es nuestro cordón azul, este es lo celestial que debe verse ¿dónde? En nuestras vidas. Porque cuando ellas caminaban, el cordón se veía en su ropa. Ellos la veían y lo veían otros. Y tal vez, no sé, porque ellos iban todo por el desierto, alguien que apareciera por decir, ¿qué es ese cordón azul que tú tienes ahí? Eso me lo dejó el Señor para que me acuerde que yo soy de Él y tengo que obedecerle. Y nosotras tiene que verse en nuestras vidas, en cada palabra, en cada acción. Los preceptos de la palabra del Señor están ahí todos y sus promesas para que las sepamos, pero para que la obedezcamos. Para que amemos la palabra. Y para que podamos decir, como decía el salmista en oración, en el Salmo 119, vamos a ir allá. Verso 10, vamos a leer algunos versos del Salmo 119, que es un salmo precioso que honra la palabra. El salmista oraba, el que escribió este salmo, que algunos atribuyen a Esdras, decía en oración con la palabra, verso 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Cada día decirlo, te busco, temprano, sin que nadie interrumpa, sin que suene el teléfono, sin que nadie me esté llamando. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que cuando nos acerquemos a la palabra, le digamos al Señor, abre mis ojos para ver lo que tú me quieres decir, la promesa que tú me quieres dar, porque voy marchando. No sé qué voy a enfrentar en este día. No sé qué pruebas me han de sobrevenir, pero tú tienes para mí una guía. Ustedes saben, hermanas, cuando ellos marchaban, yo les decía, una columna de nube iba de día, con ese sol, era sombra para ellos, y en la noche una columna de fuego era luz. Nosotros no estamos siendo guiadas así, de manera física, pero sí tenemos una guía espiritual que es como una columna de nube en el sol de las duras pruebas de esta vida, y que es una columna de fuego en los momentos de oscuridad y de incertidumbre, y es el Espíritu Santo. En nuestra guía, el Señor dijo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cada hija del Señor tiene el Espíritu Santo morando, y es el que va a tomar cada porción de la palabra para que cuando abra sus ojos vea las maravillas que el Señor le ha dado, el discernimiento para entender la dificultad, la capacidad para juzgar, para saber cuándo hablar y cuándo callar. Y si el acusador de nuestras almas quiere hacer que dudemos, como hizo con Eva, el verso 42 del Salmo 119, debiéramos siempre recordarlo. Aquí el salmista dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Uno de los problemas que vemos en el libro de Números, de Éxodo y en Levítico, de ellos caminando, fue la incredulidad. La palabra, las promesas del Señor estaban dadas, Moisés se la daba, ellos la oían. Sí, claro que la escuchaban, pero había un problema, mis hermanas, la oían sin fe. Vamos a leer el libro de Hebreos para que ustedes vean. El autor de los Hebreos que relata gran parte del fracaso
de ellos caminando hacia Canaán, para que también los hermanos hebreos aprendieran de eso, dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó el oír la palabra. Quiero que repitamos eso en nuestra cabeza. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y no entraron a Canaán. Porque aunque le decían, el Señor nos ha prometido y nos ha dicho que nos va a sacar, y le había mostrado que lo libraría. Porque ¿quién fue que abrió el mar rojo y los cruzó? La mano poderosa del Señor. ¿Quién mandaba maná temprano sobre el rocío y le daba comida? La mano poderosa del Señor. ¿Quién abrió la roca y le dio agua? La mano poderosa del Señor. ¿Quién cuando llegan al desierto de Shin, las aguas están amargas, con un árbol toca a Moisés y son amargas y se transforman en agua dulce? La mano poderosa del Señor. Habían visto al Señor. Nosotras hemos visto al Señor de manera maravillosa en nuestras vidas, pero el pecado de la incredulidad nos asedia. Y podemos oír y no ser provechoso. Lo hemos leído aquí. Ellos no le aprovechó la palabra. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Yo estoy muy convencida de que a nosotros los creyentes de esta época no nos hace falta oír tanto. Siempre tenemos que oír la palabra, siempre, todos los días. Ella trae enseñanza para nosotras porque es la voz de nuestro Dios. Acuérdense, yo tenía que esa franja, ese cordón azul iba todo el tiempo con ellos en el camino. Pero es necesario oírla con fe. Santiago dice que cuando un creyente oye la palabra y es oidor olvidadizo y no es hacedor de esa palabra, ese creyente se está autoengañando. Por eso el Espíritu Santo, usando a Moisés aquí, le dice a ellos, cuando ustedes vean el cordón así, ustedes tienen que acordarse de los mandamientos para ponerlos por obra. Cuando te acercas a la palabra, mi hermana, cuando oímos un mensaje, cuando el Señor nos habla, es para que lo llevemos por obra. Para que esa palabra nos lleve a adorarle a Él por lo que Él es nuestro Dios, y para que esa palabra nos lleve a dar testimonio de que somos un pueblo celestial que camina a la patria celestial. Entonces, decíamos cuando leímos Deuteronomio que el Señor los trajo por el desierto para probarlos, para enseñarles lo que había en su corazón. Sabemos que también nosotras somos probadas, porque es necesario que la fe sea probada. Nosotros somos los que creemos que tenemos mucha fe. Solo la prueba revela el grado de nuestra fe. Ahora, en los días en que estamos enfrentando ardientes pruebas difíciles, vamos a leer Salmo 119, versículo 92, versículo 93 y versículo 143, para que veamos cómo el Espíritu Santo, pero el salmista dice, en los días difíciles, en el sol duro de la prueba, en este desierto de la vida, verso 92 del Salmo 119 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. ¿Cuántas veces ese verso ha sido nuestro, hermana? Si su palabra no hubiese estado en el corazón, la aflicción nos mata. Verso 93, ahí mismo, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Ella da vida, ella da aliento, ella da esperanza, ella eleva los ojos hacia arriba. Cuando estamos cabizbaja y miramos hacia abajo, o estamos muy entretenidas mirando nuestros corazones. Y el verso 143 del Salmo 119, ahí mismo, el salmista dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuántas porciones de la palabra alientan nuestra alma y nos permiten seguir andando firmes, con pasos firmes.
Y ojalá podamos decir como el salmista dice ahí mismo en el Salmo 119, verso 162, yo me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Que cada día cuando leamos la palabra, cuando tomemos una porción, cuando hagamos un mensaje, encontremos una joya más de todas las que hay ahí, para alentar nuestra alma. Bien, volviendo a nuestro texto, decíamos que ellos tenían que mirar este cordón azul, otros tenían que verlo, ellos tenían que marchar recordando que hay que obedecer, que no solamente hay que saberlo. Ustedes saben que los israelitas siguieron esa costumbre de ponerse las señales en la ropa, y en el tiempo del Señor todavía los escribas y los fariseos llevaban, y todavía los judíos ortodoxos, en sus ropas y en su pelo, textos de la palabra, de los mandamientos, de la Torá, de la ley, colgando. Pero eso se desvirtuó, hermanas, con el tiempo. El espíritu que el Señor quería era que llevaran esto para obedecer, eso se desvirtuó. Ellos ya lo llevaban con orgullo, se creían que eran mejor que todo el mundo porque tenían la ley, se creían justificados, solamente la llevaban externamente. Entonces miren cómo el Señor le dice a ellos aquí, verso 39, estamos ahí, tendrían que llevar este cordón ¿para qué? Para que te acuerdes todos los mandamientos, para ponerlos por obra. Y el cordón entonces, aparte de ser un recordatorio, también era un recuerdo preventivo. Evitaba varias cosas. Miren la parte final del verso 39, dice, mire los peligros que podían tener ellos en su caminar. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Y no miréis. La palabra, el verbo aquí mirar, viene de la raíz hebrea ra, que quiere decir atender, buscar, contemplar, considerar. No una simple mirada. El Señor dice, necesito que vean el cordón azul para recordar los mandamientos y obedecer, porque tu mirada, no una simple mirada, sino tu ocupación mental, lo que tú vas a estar considerando, contemplando, entreteniéndote, no debe dirigirse a tu corazón. ¿Por qué no debe irse al corazón? Bueno, ya sabemos un texto muy conocido. Jeremías en el capítulo 17, verso 9, dice que el corazón nuestro es que engañoso y perverso. Engañoso lo que quiere decir es fraudulento. Y perverso quiere decir en hebreo anash, incurable. El corazón nuestro natural, sin la iluminación del Espíritu Santo, es engañoso. Por eso el Señor le dice, no te entretengas considerando tu corazón, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú sientas, porque te va a engañar. No te entretengas mirando todos esos pensamientos que te llegan, esas intenciones, porque te va a engañar. Tu corazón es engañoso. Si nosotros entendiéramos bien lo que significa eso, nos ocupáramos más de entretener nuestros pensamientos oyendo la voz del Señor y mirando la persona de Cristo en la palabra. ¿Por qué? Porque eso hace que confiemos más en Él y dejemos de confiar en nosotras y de confiar en los demás. Cuando uno pone la confianza en uno o en otra persona, uno va a tener muchas decepciones, hermanas, porque el corazón de todos los seres humanos es engañoso. Ahora, cuando el corazón, que es el asiento de los sentimientos, eso es lo que quiere decir corazón, aquí en este texto, es el asiento de los sentimientos, de los pensamientos y de las motivaciones, mira hacia el cordón azul, mira hacia la palabra, va a mirar siempre a Cristo. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis está Cristo. Va a mirar siempre arriba las cosas celestiales. Y entonces, ¿qué pasa? Va a tener una clara iluminación de cuál es el propósito que el Señor tiene para su vida y se va a conocer bien a sí mismo. Ustedes saben que antes los filósofos griegos decían, es importante que te conozca a ti mismo. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Miren, hermanas, ninguna de nosotras nos conocemos nosotras mismas.
No. Pero el Señor sí conoce nuestro corazón. Por eso es que Él le dijo a Israel, yo te traje por el desierto para probarte lo que había en tu corazón. Si el Señor hubiese querido, nos salva, nos lleva de una vez para el cielo, ustedes no creen. Pero nos dejó aquí en la tierra, viviendo pruebas, dificultades. Pero en esas pruebas, la Biblia no nos enseña que uno va a estar, ay, yo quiero que el Señor venga para que me quite estas pruebas. Ay, no, dice Santiago que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque esa prueba va a traer, ¿saben qué? Va a sacar cosas buenas. Primero va a sacar la gloria de su nombre, que es lo principal, y luego va a perfeccionar nuestro corazón. Va a guiar nuestros pensamientos donde tienen que estar, porque nuestro corazón es engañoso. Por eso permitió la pandemia. ¿O no hemos pensado que es una prueba para la iglesia? El Señor no está probando al inconverso. El inconverso no conoce al Señor, está en tinieblas. El Señor está probando a nosotros para ver si hay fe. ¿Y qué grado de fe? ¿Y qué grado de amor hacia Él? Lo estamos mirando. Y no voy a entrar en detalles sobre eso porque estamos mirando muchas cosas en las iglesias que indican que muchos de nosotros no estábamos tan bien como creíamos. Que muchos de nosotros no estábamos amando tanto al Señor como decíamos. Y que muchos de nosotros no estábamos tan interesados en las cosas del Señor como creíamos. Por eso el fuego de la prueba purifica. Y nos enseña a conocer a nosotros mismos y cómo estamos. Entonces, volviendo al verso 39, dice, no mires tu corazón, no te detengas a contemplarlo, no te detengas a guiarte por tus pensamientos, tus sentimientos, tus propias opiniones, pero tampoco mira lo que ven tus ojos. Y ahí cantaba Jaciel que, y lo leemos en la palabra, un texto muy central, que no es por fe, que no es por vista, sino por fe, que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué pasa cuando contemplamos los ojos? Fíjense, el Espíritu Santo que usa Moisés escribe muy bien, porque el Espíritu Santo que guía, ilumina a Moisés, comienza diciendo primero el corazón y luego los ojos. Si uno lee el libro de Números, uno se va a dar cuenta que ellos, en un momento en el trayecto caminando, sintieron un vivo deseo de volver para atrás en su corazón. Y empezaron a desear los puerros, los melones, todo lo que había allá en Egipto. Empezaron con los ojos a buscar para allá. Porque el corazón es lo primero que hay que trabajar, el ser interior nuestro. Cuando el corazón se llena de la palabra, ya leímos que el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces los ojos van a ir ¿a dónde? A donde lo que le agrada al Señor. El problema mayor que tuvo Eva fue eso, no fue ese. En Génesis 3 vemos que cuando Satanás le dice a ella, no, Dios, ¿con qué Dios os ha dicho? Le hace dudar de la palabra. ¿Dónde estaba trabajando? Estaba trabajando en el corazón. Vamos a Génesis 3:4 para que ustedes vean. Él le dice a ella, entonces la serpiente dijo, ¿verdad? Satanás, la serpiente, a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La palabra de Satán entró ¿a dónde? A la mente, al corazón. Y el verso 6 dice, y vio. Cuando nosotros estamos y vemos que estamos mirando y entretenidos lo que está solo delante de nuestros ojos, es que hace rato que el corazón se fue lejos del Señor. Por eso cuando el Señor le dice aquí a través de Moisés, dice, no mires tu corazón, no te entretengas en lo tuyo, en tus pensamientos, en tus sentimientos, no mires lo que está delante de tus ojos, porque cuando sigues esas directrices va a ocurrir un pecado grave. Miren lo que está ahí al final del verso 39, prostitución espiritual. ¿Y qué es la prostitución? Bueno, la prostitución es alguien que tiene el corazón dividido con muchísimos amores, pero no hay ninguno que quiere
no es fiel a nadie. Entonces, cuando el corazón se va, los ojos se van y se alejan de ver el cordón azul y se alejan de ver la palabra, el corazón es infiel al Señor. El creyente es infiel. Comienza a vivir la vida que vivieron ellos, porque a ellos les pasó eso. Ahí caminando en el desierto, se querían ir a Egipto, copiaron de otros pueblos, tuvieron ídolos, muchísimos ídolos. Miren, en Hechos capítulo 7, verso 42 a 43, Esteban les recuerda a ellos qué fue lo que hicieron ahí en el desierto. Hechos 7, 42, 43 dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, no me adoraste, no me ofreciste sacrificio como yo quería. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Molot, la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transporté, pues, más allá de Babilonia. ¿Qué quiere decir, hermanas? Que fallaron en la fidelidad al Señor. Y uno puede decir: ay, qué pueblo tan ingrato que falló a la fidelidad del Señor. Pero nosotras tenemos mucho más responsabilidad que los israelitas, porque tenemos mucha más luz que ellos. Tenemos mucho más revelación, tenemos el conocimiento completo de la verdad divina a través de la persona del Hijo, el Señor Jesucristo. Ellos no lo tenían, era Moisés que le hablaba, lo que Jehová decía. Y nuestros corazones son iguales, tienden a prostituirse, a buscar ídolos, a buscar refugio en otro lado y a entretenerse con lo que ven los ojos. Entonces, mis queridas hermanas, este cordón azul, aparte que era un recordatorio de que había que obedecer para dar testimonio, poder adorar bien, esa es la clave, es un preventivo para no pecar contra el Señor, porque el pecado es el obstáculo para la verdadera adoración. Y el Señor en el verso 40 y 41 vuelve y les repite lo mismo. La repetición siempre indica que hay un énfasis que el Señor quiere para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, todos. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado cuando tú te acuerdas de cada precepto y lo obedeces? Para que seáis santos a vuestro Dios, apartados. El Dios que llamó a Israel en el camino al desierto es el mismo que nos llamó para ser sus hijas. Él no ha cambiado en sus principios. Es santo y quiere un pueblo santo. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15, sed santos porque yo soy santo. Es un mandamiento para que este pueblo anduviera como un pueblo santo. Y ya el Señor le había dicho a Moisés también: Moisés, yo quiero que ustedes sean una generación especial. No, por razón del tiempo, lo voy a leer directamente desde aquí. Cuando el Señor le dice a ellos en el libro de Éxodo, yo quiero que ustedes me sean una generación de sacerdotes, un pueblo santo. El sacerdote lo único que hace es adorar al Señor, ofrecer sacrificio al Señor, pero apartado. Entonces aquí en el verso 40 al 45, el Señor le dice: quiero que se recuerden para obedecer. Y así, de la única manera que mantendrán la actitud correcta para adorar es cuando hay obediencia. No es cuánto yo me lo sé, ni da vuelta en mi cabeza, es cuánto yo obedezco. Y dice al final: yo Jehová vuestro Dios. Le decía, miren, verso 40 y 41 dice: vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y le recuerda que te saqué de Egipto. ¿Para qué? Para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Vuestro Dios, nuestro Dios. Sigue diciéndonos lo mismo a nosotras: yo te saqué de la esclavitud del pecado, yo te liberé, se pagó un precio, la sangre de mi Hijo, yo te liberé de toda iniquidad. ¿Para qué? Para que me sirvas, para que me celebres fiesta, para que me adores en el desierto.
separada del mundo, para que des testimonio del carácter celestial. Que el Señor nos ayude a caminar en el desierto de esta vida, adorándole a Él, como verdaderas adoradoras, honrando su nombre, dando testimonio, hasta que Él nos lleve a la patria celestial, que es pronto. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a seguir amándole y sirviéndole con fervor cada día.